El día de hoy, el grupo 8, vamos a exponer acerca de la concentración de tierras y su impacto en pobreza rural. Estoy Antonio Costilla y voy a empezar con la introducción. Bien, para dar un poco de contexto, el Perú es muy biodiverso y cuenta con una amplia base de hectáreas disponibles para el cultivo. Según el último estudio, a través de satélites, se pudo determinar que hay 11.200.000 hectáreas disponibles para cultivo. De esta forma, se puede acá apreciar en la imagen cómo está distribuida estas hectáreas, ¿no? Y se puede ver que la concentración, a partir de las condiciones climáticas y de cada región, son evidentes, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, San Martín concentra el 10%, también tenemos lo que es una concentración ya no por regiones, sino por tenedores de tierra. De esta forma se tiene que el 95% de toda la tierra está en mano de alrededor del 7% de los propietarios, lo cual se puede luego apreciar más adelante en la presentación, cómo es que se tiene un indicador de Gini elevado, ¿no? Cercano a 1. Y esto ha evolucionado también de esta forma por las condiciones mismas de la producción de Perú, ¿no? En este caso que es muy dependiente de las exportaciones agropecuarias, y estas empresas que son exportadoras suelen concentrar altos niveles de tierra para que puedan producir a escala. Y a partir de esto, y que haya un alto nivel de índice de Gini cercano a 1, es que se plantea el problema de que hay una alta concentración, y esta alta concentración muy probablemente esté afectando a las pequeñas productores, ¿no? En este caso son familias que basan su producción, la destinan, mejor dicho, a lo que es el consumo. En este caso podemos observar los datos del INEI, donde la pobreza rural entre el 2018 y el 2023 se mantiene muy persistentemente alta, alrededor de un 40-45%, muy a diferencia de la pobreza urbana. Este patrón coincide también con los datos de los reportes de la CEPAL, que señalan a Perú como uno de los países con mayor brecha rural-urbana en la región. Estos niveles de pobreza no son solo un problema de ingresos, sino también de estructura. La concentración de tierras crea tres efectos principales, que son las limitaciones en inversiones, las brechas tecnológicas y el estancamiento en productividad. Nuevamente, el 42% de los agricultores familiares, especialmente los que cultivan menos de 3 hectáreas, continúan en pobreza. Esto se debe también a que la mayoría empieza con muy pocos activos y sin estabilidad económica. En lo que es referente al acceso al crédito, la tierra en zonas rurales es prácticamente el único colateral para acceder a un crédito. Entonces, cuando los agricultores tienen tierras muy pequeñas o no formalizadas, no pueden usarse como una garantía para poder acceder al crédito. Es por esto que estos quedan excluidos de un crédito formal y no pueden invertir en riego, fertilización, infraestructura, maquinaria o cualquier otro proceso. En conjunto, podemos decir que los datos de pobreza, crédito y productividad muestran un círculo que se retroalimenta. Poca tierra genera poco acceso a crédito, poca inversión y baja productividad, lo que hace que persista la pobreza. Cuando los activos están desigualmente distribuidos, el crecimiento se frena para todo el país. Perú tiene una de las mayores concentraciones de tierra en la región con un Gini de 0,86, como podemos ver en el primer gráfico. Aunque la agricultura aporta solo el 7% del PBI, sostiene el empleo rural al absorber al 78% de su población ocupada. Sin embargo, la concentración y fragmentación de la tierra reduce la productividad, perpetuando la pobreza rural. En el gráfico 2 podemos ver el censo agropecuario de 2012, que evidencia que el 81% de las unidades tiene 5 hectáreas o menos. En la sierra, este nivel de división impide aprovechar economías de escala y encarece la producción, dejando retornos muy bajos y sin capacidad para servir como garantía financiera. Según el Banco Mundial, en el 2017, como vemos en el gráfico 3, el ingreso rural en el Perú equivale solo al 60% del ingreso urbano, debido a una agricultura de baja productividad marcada por la fragmentación y concentración de tierras. En el 2020, la pobreza afectó al 45,7% de la población rural y la pobreza extrema al 13,7%, por lo que no pueden elevar su productividad. Vemos cómo la expansión agrícola en el gráfico 4 ha impulsado a las agroexportaciones y consolidado una agricultura moderna en grandes empresas, pero de la costa. En contraste, la agricultura familiar sigue en minifundios con bajo riego y altos costos. Esta desigual distribución de tierra ha generado dos agriculturas, una competitiva y exportadora y la otra de subsistencia, donde se concentra la pobreza rural. En conclusión, la pobreza rural se mantiene porque la estructura agraria está tan fragmentada que impide aumentar la productividad. Los minifundios no permiten mecanizar ni adoptar tecnología, generando costos elevados y al no servir como colateral bloquean el acceso al crédito.
Los autores sostienen que estas limitaciones impiden que la tierra funcione como un activo que impulse el crecimiento y termina reproduciendo la desigualdad. Central de Deininger y Square. Esto se fundamenta en una distinción crítica entre las dos dimensiones de la desigualdad. Por un lado, está la desigualdad en activos, la cual se refiere a una distribución desigual en la riqueza productiva, como lo sería la tierra, el capital físico y el capital humano. Y eso sería la llamada desigualdad fundamental, la que es cuando la propiedad en activos productivos está altamente concentrada y se crea una situación de privilegio y exclusión. Por otro lado, tenemos la desigualdad en ingresos, la cual refleja una disparidad en las ganancias monetarias periódicas, y este es visto a menudo como una consecuencia de la desigualdad subyacente, en los activos, claro. Por lo cual, los autores argumentan que la primera es estructural y determinante, mientras que la segunda es frecuentemente un síntoma derivado de la primera. Y al final, el mecanismo causal que proponen es claro. Cuando los activos están concentrados en pocas manos, la mayoría de la población no puede acceder a estos recursos para invertir en educación o emprendimiento, lo cual genera una subutilización del potencial productivo y, en última instancia, frena el crecimiento económico de manera sostenida. Entrevistó al profesor Beckford Betayelius Meneses, quien es investigador y ha sido profesor universitario de las universidades puestas en el PPT, es miembro de la Academia Diplomática del Perú, es conferencista, entre otras. Se le consultó cuál es su perspectiva de justicia distributiva y cómo entenderla. El investigador menciona que la tierra se considera un activo primario que determina la libertad real de las personas rurales para llevar una vida digna. Además, aquí hace una mención a la teoría de justicia de Rawls, donde enfatiza que una distribución desigual de activos limita capacidades, movilidad social y oportunidades. Acerca del tópico sobre desigualdad de tierras y el por qué afecta tanto al desarrollo rural, el profesor señala que cuando los pobres no pueden educarse ni financiar aprendizajes productivos, se rompe la posibilidad de movilidad intergeneracional. Sobre la concentración de tierras, si es un problema estructural más que coyuntural, menciona que en el caso peruano venimos arrastrando una dualidad agraria desde hace un siglo de minifundios improductivos y grandes enclaves de agricultura moderna. Por último, se le consultó sobre las políticas de justicia distributiva que serían efectivas para el caso peruano, y en este punto menciona que las políticas que permiten a los pobres adquirir activos nuevos tienen que consistir en invertir en capital humano rural, educación técnica, agrarias, becas rurales y etc. En este caso, el aporte del experto entrevistado otorga legitimidad a este ensayo, ¿no? Pues se articula con los hallazgos de Deininger y Square. Gracias. Propuestas basadas en Deininger y Square, el documento que nos facilitó el profesor. Como primera propuesta tenemos el crédito y la titulación de tierras para mejorar el acceso a la educación. Como fundamento teórico tenemos que la desigualdad en la propiedad de activos limita el acceso al crédito. Esto dificulta que los hogares pobres financien inversiones como la educación. Estudios como los autores ya mencionados en el año 98 muestran que una mayor desigualdad de tierras se asocia con menores niveles de escolaridad promedio. La propuesta acá sería implementar programas de titulación de tierras y crédito rural garantizado, donde las tierras formalizadas, en este caso, sirvan como garantía. Y la viabilidad sería, al otorgar estos activos, permiten que se pueda acceder al crédito. Las familias pueden financiar la educación de sus hijos, fortaleciendo el capital humano y contribuyendo al crecimiento económico. Como segunda propuesta tenemos las inversiones con alto impacto en los pobres. La idea de esta propuesta sería que el crecimiento reduce la pobreza cuando la inversión beneficia más a los hogares de bajos ingresos. Como evidencia tenemos que la inversión eleva el ingreso de todos, pero en este caso su efecto es mayor en el quintil más pobre, alrededor de 1.84 puntos por desviación estándar. Como política para implementar sería priorizar la inversión pública en infraestructura rural, salud y capacitación, donde el impacto en el empleo y productividad de los pobres es mayor. Y la viabilidad en este caso sería que en las inversiones aceleran el crecimiento y reducen la pobreza simultáneamente. Esto crea nuevos activos que son más efectivos para redistribuir. Como tercera y última propuesta tenemos lo que es evitar las redistribuciones que reduzcan la inversión. La idea central sería que la redistribución es útil, pero esta no debe frenar la inversión, el motor principal del crecimiento. Como evidencia tenemos que el efecto de la inversión en el quintil más pobre es 1.5 veces mayor que el impacto de reducir la desigualdad de las tierras. Como política tenemos que cualquier redistribución, sea reforma agraria o activos, debe incluir una inversión más productiva, en este caso crédito, riego y asistencia técnica. Como viabilidad tenemos que la redistribución solo funciona plenamente si mantiene o incrementa la inversión. Si esto la reduce, perjudica incluso a los más pobres. Gracias.